Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca del proceso dirección o la fase de dirección dentro del tema de procesos administrativos. Veremos sus definiciones, sus características, principios, sus procesos y estaremos analizando algunos de sus apartes. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. La dirección es considerada la tercera función administrativa o la tercera fase del proceso administrativo. Sigue a lo que es la planeación y la organización. Una vez que se ha definido la planeación y establecida la organización, pues solamente hace falta colocar en marcha las actividades y ejecutarlos. Y aquí es donde aparece la dirección para colocar las cosas en acción y dinamizar la situación de la empresa. La dirección está directamente relacionada con lo que es la acción, es decir, con la puesta en marcha de todos los planes y obviamente tiene que ver con las personas. En tal sentido, recordemos que la dirección se encuentra en la fase dinámica del proceso administrativo, junto con el control, debido a que está estrecha y directamente relacionada con la disposición del talento humano en la organización. Debido a que las personas necesitan ser asignadas a sus cargos y funciones, ser entrenadas, ser guiadas, ser motivadas para poder alcanzar los resultados que de ellos esperan. En este caso, podemos hablar acerca de lo que es el principio de dirección, de acuerdo a la teoría clásica. La función de la dirección está directamente relacionada con la forma en cómo se orienta la actividad de las personas que componen la organización para alcanzar los objetivos. En tal sentido, tenemos que dirigir significa interpretar los planes para otras personas y dar las instrucciones sobre cómo ejecutarlos para lograr los objetivos. Ahora, ¿cuáles planes? Como habíamos hablado al principio, lo que se realizó en el proceso de planeación, ese proceso tan fundamental del proceso administrativo, que es el primero, el básico y fundamental. Entonces, la dirección lo que hace es interpretar esos planes, aterrizarlos para que las personas, o sea, todo el talento humano que tenemos a nuestra disposición, puedan, a través de unas instrucciones claras, un principio de dirección, saber cómo ejecutarlas para poder lograr los objetivos que se han planeado. Ahora, hay un término que también está muy involucrado en lo que es la dirección y es la podemos definir como la capacidad formal de impartir una orden y que ésta sea cumplida. Es decir, recordemos que la autoridad le da el cargo y en este caso estamos hablando cargos de tipo directivos, gerencia, directores, supervisores, presidentes, CEO. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la autoridad aquí es donde más se refleja en el proceso de dirección, porque es la capacidad formal. Solamente aquellos que tengan el cargo son los que tienen la posibilidad, o en este caso la capacidad formal, de impartir una orden y que ésta sea cumplida. Ya anteriormente hemos hablado acerca de los diferentes tipos de autoridad. Hemos visto la autoridad formal, la autoridad operativa, la autoridad técnica y la autoridad personal. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero a grueso modo, estos son los diferentes tipos de autoridad que tenemos dentro de la organización. Ahora, vamos a ver algunos apartes de lo que es la dirección. En primer lugar, comprende la influencia del administrador en la realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. Aquí claramente estamos hablando de que es una influencia que el que está a cargo tiene sobre su personal, sobre las personas para realizar los planes que allá en el proceso de planeación, como dijimos al principio, se han realizado con el propósito de obtener una ejecución, una realización de esos planes a través de estos tres grandes procesos que los vamos a ver más adelante. Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, se deben complementar con la orientación y el apoyo de las personas a través de la comunicación, el liderazgo y motivación adecuado. Eso tiene mucho que ver con el primer punto. Es decir, para que todo lo que se hizo en planeación, organización, que es la fase mecánica del proceso administrativo, puedan ser eficaces, es decir, se pueda llevar a cabo
como se ha planeado, debe complementarse con la orientación que nos brinda el proceso de dirección. Ahora, el proceso de dirección está apoyado en 3 grandes baluartes, como aquí lo dice, que es la comunicación, el liderazgo y la motivación, que lo vamos a ver más adelante. Otro aparte interesante es que mientras que las otras funciones, como por ejemplo la planeación, la organización y el control, son impersonales, la dirección constituye un proceso interpersonal que determina las relaciones entre los individuos. Dentro de los 4, la dirección es el más interpersonal, es decir, el que más roce, el que más tiene tacto, tiene toque, con el que más se relaciona con el talento humano dentro de la organización. Recordemos que ya hemos definido lo que son las fases, la mecánica y la dinámica, y aunque junto con dirección está control dentro de la fase dinámica, el control también tiene que ser un poco aislado porque debe ser más objetivo, no está enfocado mucho en lo que hacen las personas sino en los procesos. En cambio, la dirección definitivamente es el que más se acerca al personal, es el que más maneja el talento humano dentro de la organización. Y por último, constituye una de las más complejas funciones de la administración. Muchas personas desean los puestos directivos, los cargos de gerente, los cargos de jefe, pero son tareas que son complicadas porque tienen una gran responsabilidad. No solamente tienen ventajas o prebendas dentro de sus cargos, sino una grandísima responsabilidad que a través de la toma de decisiones puede o no beneficiar a la organización, incluso puede hasta acabar con ellas. Entonces, por eso es que constituye una de las funciones más complejas que tiene el proceso administrativo. Veamos algunos de sus principios. Tenemos en primer lugar el principio de armonía de objetivos. Y la idea es que el director, a través del proceso de dirección, pueda alinear las metas individuales con las generales. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Cuando las personas sienten que al cumplir los objetivos de la empresa pueden con este cumplimiento poder cumplir sus objetivos individuales de formación, de educación, de superación, de seguridad, de vivienda, de estabilidad, entonces la motivación está en querer cada vez más alcanzar esos objetivos generales, porque la organización busca que al cumplir los generales se alineen esto con el cumplimiento de los individuales, de sus trabajadores. Tenemos el siguiente principio de liderazgo: encontrar la guía motivacional de los subordinados y saber cómo operan. Esto es uno de los procesos fundamentales junto con la motivación y la comunicación dentro del proceso de dirección. Es importante saber liderar. Siempre lo hemos dicho en estos videos, en este canal, que una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder, y que formalmente la idea es que un jefe pueda ser un buen líder, que tenga las aptitudes para tal, para que no solamente a través de la obediencia la gente que consiga el resultado, sino también a través del seguimiento, de que quieran comprometerse con la organización. Nuestro siguiente principio es la comunicación. Debe ser clara cuando se expresa en un lenguaje y se transmite en forma tal que el receptor comprenda. La comunicación organizacional es fundamental dentro del proceso administrativo, en este caso dentro del proceso de la dirección. Los objetivos deben saber transmitirse de forma clara. La comunicación debe fluir claramente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en lo que es la retroalimentación. En el caso de la motivación, implantar una estructura de recompensas. Sabemos que el dinero no lo es todo para las personas. Hay otro tipo de recompensas que animan, que alientan a las personas o que motivan para la consecución de los objetivos de la organización. Tenemos lo que es la impersonalidad del mando. La autoridad y su mando surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. Es decir, no importa quién esté sentado en el cargo, en la parte formal, esta persona debe lograr los objetivos y quienes están a su cargo deben ver esa persona como quien ocupa el puesto. Es decir, el puesto es el gerente. No voy a lograr mis objetivos o los objetivos de la empresa porque el gerente me cae bien o me cae mal. Es la gerencia, es el gerente, es el director, es el supervisor. En ese sentido es la impersonalidad del cargo, o en este caso la impersonalidad del mando. Otro principio que tenemos dentro de dirección es el uso de la organización informal.
es una forma de comunicación rápida y debe ser aprovechada para corregir desinformación. Sabemos que existen dos tipos de organizaciones, la formal y la informal, y que la informal puede, así como puede obstruir los objetivos, también puede promoverlos. Entonces es importante que como director, como jefe, como líder, puedas hacer uso de esa organización informal para transmitir información, para poder obtener información, ¿sí? Para poder corregir las cosas que en el día a día de forma espontánea por la relación de las personas, es decir, de manera informal, el de solución de conflicto, resolver los problemas que surjan durante la gestión administrativa a partir del momento en que aparezcan los conflictos, van a ser inevitables, ¿sí? Debido a que surgen por las relaciones interpersonales, por el día a día de relacionarse con las personas, el estrés, el clima laboral, la presión, muchas cosas influyen para que existan conflictos. Hay conflictos que pueden ser promovidos o generados internamente para competir, para poder lograr un objetivo en particular, una recompensa. Pero también hay otro tipo de objetivos que vienen del día a día que hay que saber manejarlos para que esto no sea un problema que obstaculice los objetivos de la empresa. Ahora, veamos cómo funciona la dirección en los tres niveles de la empresa. En primer lugar, en el nivel institucional, tenemos que el tipo de dirección es estratégica, organizacional. Es la dirección propiamente dicha. Concierne a lo que son los presidentes y los directores de área. Representa ante los accionistas y enfoca la organización como una totalidad. El segundo nivel, que es el intermedio, el tipo de dirección es táctica, es departamental. En cuanto a su contenido, es la llamada gerencia, cobija al personal de mandos medios. Cada departamento, cada área tiene sus recursos por separado y tiene su responsable, su gerente, su director. Tenemos el nivel operacional. El tipo de dirección es supervisión. Agrupa al personal representado en la base de organigrama. Su amplitud es microorientada y considera cada tarea u operación, es decir, el día a día, la supervisión de la parte operativa, de las ventas, de la producción, de todo lo que sucede día a día y sobre todo lo que tiene que ver con el contacto con el cliente, con el mercado. Es esta supervisión. Bien, ahora veamos los procesos de la dirección. Los procesos de la dirección son tres. Tenemos lo que es el liderazgo, la comunicación y la motivación. Comencemos con el proceso de liderazgo. ¿Qué es un líder? Analicemos lo siguiente. Es aquel que es capaz de movilizar y orientar toda la inteligencia, la pasión, el compromiso y el talento de un equipo humano hacia el logro de un objetivo común. Es decir, aquí estamos hablando de movilización interna, es decir, una motivación que es capaz de motivar a su personal para sacar todo su potencial, aprovechar todo su potencial para lograr los objetivos de la organización y obviamente alinear los individuales a los organizacionales. Es quien tiene la capacidad de influir en otras personas y modificar su forma de pensar o su forma de actuar. Por eso es que es importante que todo jefe desde el punto de vista formal pueda ser un líder. Ahora, unas características básicas del liderazgo son las siguientes. Primero, tenemos que debe ser coherente. Un líder debe ser coherente con lo que dice, pero también con lo que hace. Es decir, no solamente es hablar, sino hacer, dar el ejemplo. Un líder también debe permitir el empoderamiento, promover los talentos de los trabajadores para sacar lo mejor de ellos. Es decir, no es quitarles el poder, no es quitarles sus facultades, sino promoverlas, dejarlos que ellos trabajen y dejarlos que ellos logren los objetivos, obviamente con la supervisión y con la ayuda adecuada, con la guía, pero hay que dejar que la gente se empodere, motiva, reconoce el esfuerzo y la labor del trabajador. Es decir, no solamente se espera que con el salario, con el sueldo ya el trabajador se sienta recompensado, sino le reconocen frente a los demás, hay recompensas públicas, el mejor trabajador del mes, algún permiso especial, alguna recompensa de tipo en frente a sus compañeros, reconocerles un aplauso. Sí, son diferentes formas de motivar al trabajador para el logro de sus objetivos y que se sienta a gusto con lo que está haciendo. Otra de las características del buen líder es que promueve un ambiente agradable donde las ideas de todos son respetadas. Todos tienen buenas ideas.
habrán situaciones en que pues no todas las ideas, aunque sean buenas, apuntan a la solución que se está buscando. Solamente habrá una, quizás habrán dos, pero se respetan todas las ideas y se promueve un ambiente donde se puede argumentar y se puede hablar con libertad para la solución de problemas. Y por último, corrige y enseña. Rechaza los comportamientos negativos y corrige con el ejemplo. Por eso es que es importante ser coherente, lo que hablábamos al principio de sus características. Ahora, existen tres tipos de liderazgo. Tenemos el liderazgo autoritario, el liberal y el democrático. ¿Cuáles son las características principales? En el caso del autoritario, el líder es duro e impositivo. El equipo trabaja bajo tensión y el equipo solamente es producido bajo su supervisión. Es decir, ese tipo de liderazgo tradicional paternalista en el cual solamente el que tiene la opinión, el que tiene derecho a decir algo, es el líder, es el jefe. Aquí se hacen las cosas como siempre se han hecho y así siempre se van a hacer. El equipo trabaja bajo tensión, hay poco espacio para lo que son las propuestas, la innovación, porque es que así siempre se han hecho las cosas, así siempre se van a hacer. Y pues básicamente son productivos bajo la supervisión, es decir, solamente, y eso es lo que piensa también ese tipo de líder autoritario, solamente la gente responde es cuando yo estoy. En el caso del liderazgo liberal tenemos que es permisivo. Aún bajo supervisión la productividad es mediocre y el respeto hacia el líder es condicional. ¿Esto qué quiere decir? No es que sea totalmente desligado a los procesos de la empresa. Es permisivo en el sentido que da cierto espacio para que las personas puedan proponer, para que las personas puedan actuar, pero aún así sigue controlando totalmente la situación. Aún bajo la supervisión la productividad es mediocre, es decir, no está inspirando, no está logrando motivar al trabajador para ser productivo, ya que aún estando bajo su supervisión no se logra la totalidad de los objetivos. Y el respeto hacia el líder es condicional. ¿En qué sentido? Si el líder me cae bien, si el líder me trata bien, si el líder es lo que yo espero, entonces pues tendrá mi respeto, tendrá mi admiración, tendrá el obedecerle lo que me manda sin importar el cargo, y eso no debe ser así. Y por último tenemos el democrático, que es el líder activo, consultivo y orientador. Mantiene relaciones cordiales con los trabajadores, la productividad no depende de su presencia y existe una alta integración. ¿Qué quiere decir? Escucha, en el caso de la primera parte, que el líder es activo, consultivo y orientador, quiere decir que escucha, ¿sí? Escucha cada una de las posiciones de su equipo de trabajo, aunque al final él tome la decisión, pero la decisión probablemente va a estar basada en las opiniones o las sugerencias que ya ha recibido de su equipo de trabajo. Existen relaciones cordiales, relaciones de respeto. El hecho de mantener una amistad con el jefe no quiere decir que se vaya a perder el respeto, no quiere decir que se vaya a sobrepasar su autoridad, no. Una relación cordial con los trabajadores. La productividad no depende de la presencia, es decir, si el jefe está o no está, igual vamos a trabajar bien, vamos a alcanzar los objetivos, vamos a ser productivos. Y existe una alta interacción, ya que es la amalgama, es esa pieza clave que une a todo el equipo de trabajo. Ahora, existen dos énfasis en cuanto a los tipos de liderazgo. Existe el énfasis que tiene que ver con la producción, que nos habla de resultados concretos de los esfuerzos de los subordinados con quien trabaja. Es decir, es la preocupación para la producción por los resultados de la tarea. Ese tipo de liderazgo que está enfocado es en la tarea, en el trabajo, en el trabajar, producir, y solamente se enfoca en esa parte mecánica de la organización. Y está el otro énfasis, que es por las personas. Su preocupación por las personas, ya sean subordinados o no, es directa, es decir, está siempre pendiente de cómo está el personal, está siempre pendiente de las necesidades para que estos estén bien y trabajen bien. Ahora, los dos extremos son malos, por eso es que el énfasis debe ser algo medio, debe apuntar a ambas direcciones. Debo estar preocupado por la producción, debo estar preocupado por las tareas, pero también tengo que preocuparme por las personas, porque sin las personas no haría las tareas. Entonces es importante encontrar un punto medio entre esos dos énfasis. Muy bien, continuamos con lo que tiene que ver con la teoría conductual XY dentro del proceso de liderazgo. Estas teorías es muy interesante y vamos a... Esta teoría conductual XY fue propuesta por McGregor y distingue dos concepciones opuestas del estilo de dirección.
basada en concepciones antagónicas acerca de la naturaleza humana, es decir, la teoría X, que sería la tradicional, que es la de confianza, y la teoría Y, que sería la moderna o la confianza. En tal sentido, veamos algunas de sus características. Es importante resaltar que la teoría X se basa en algunas concepciones y premisas equivocadas y distorsionadas respecto a la naturaleza humana, mientras que la teoría Y se basa en concepciones y premisas que deberían ser las correctas respecto a la naturaleza humana. Por eso tenemos, por ejemplo, en este caso que, de acuerdo a la teoría X, las personas son perezosas e indolentes, o las personas rehuyen de trabajo. Son las concepciones que se tienen acerca de la persona desde un punto de vista tradicional, desde el punto de vista antiguo. En esta función, la teoría X desarrolla un estilo de dirección limitado a la aplicación y al control de lo que tiene que ver la energía y la motivación humana. Solo está en función de los objetivos empresariales. No tiene nada que ver con los objetivos personales. En cambio, la Y, en este sentido, las personas se esfuerzan y gustan trabajar. El trabajo es una actividad tan natural como jugar o descansar. En este sentido, la teoría Y desarrolla un estilo de dirección abierto, dinámico y extremadamente democrático, según el cual administrar es un proceso para crear oportunidades. En el caso de la X, por ejemplo, las personas evitan la responsabilidad para sentirse más seguras y las personas deben ser controladas y dirigidas. Es lo que nos dice el tipo de dirección tradicional. En cambio, la Y nos dice que las personas buscan y aceptan responsabilidades y desafíos y que las personas pueden ser automotivadas y actúan por voluntad propia. Es decir, necesitan poder remover obstáculos. Hay que estimular el crecimiento individual y proporcionar orientación en cuanto a los objetivos. Una de las características más importantes de la teoría Y es que está la motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad de asumir responsabilidades, de dirigir. Esa responsabilidad busca lo que es proporcionar en las personas ese deseo de seguir adelante, de promoverse, de ascender. La tarea esencial de la administración en este caso es crear condiciones organizacionales y métodos de operación mediante los cuales las personas puedan alcanzar mejor sus objetivos personales mientras dirigen sus propios esfuerzos encaminados hacia los objetivos de la empresa. Muy bien. Veamos algo que tiene. La comunicación se aplica en todas las funciones administrativas, pero es particularmente importante en la función de dirección, ya que representa el intercambio de pensamiento e información para proporcionar comprensión y confianza mutua, además de buenas relaciones humanas. ¿Qué comunicamos usualmente? Comunicamos lo que son hechos, emociones, ideas, opiniones entre dos o más personas. Por lo tanto, tiene que ver con palabras, letras, símbolos, mensajes y como medio para que los miembros de la organización compartan significados y comprensión con los demás compañeros. En tal sentido, toda comunicación implica transacción entre personas. En este caso, ¿qué tipo de transacción? Información, para poder lograr los procesos, comprender los procesos dentro de la organización. Ahora, veamos cuáles son los componentes de la comunicación. El sistema de comunicación incluye como mínimo, como habíamos dicho anteriormente, 2 personas o más. Que en este caso, estas 2 personas serían el emisor o la fuente y el receptor o el destino. Entonces, veamos el primero. La fuente representa a la persona, cosa o proceso que emite o promueve los mensajes por intermedio del sistema. El emisor crea una idea o escoge un hecho para comunicarlo, lo cual pasa a ser el contenido de la comunicación, es decir, el mensaje con determinado significado. El emisor organiza su idea o mensaje mediante una serie de símbolos, señales o códigos para comunicarlos a otra persona. Tenemos el transmisor. Indica el medio, proceso o equipo, ya sea voz, teléfono, correo, mensajes escritos,
que codifica y transporta el mensaje a través de algún canal hasta el receptor, que debe recibirlo. En principio, todo transmisor es un codificador de mensaje. Tenemos el canal. Es el espacio intermedio entre el transmisor y el receptor, que generalmente constituyen dos puntos distantes. El receptor, proceso o equipo que capta y recibe el mensaje en el canal. Por lo tanto, el receptor, ¿qué hace? Decodifica el mensaje para colocarlo a disposición del destinatario. En principio, por lo tanto, pues todo receptor es un decodificador de mensajes. Tenemos destino. Indica la persona, cosa o proceso a quien se destina el mensaje. En extremo, es decir, la última parte en el extremo final del sistema de comunicación. Y por último, como los componentes tenemos de la comunicación, el ruido. Perturbación indeseable que tiende a distorsionar y alterar de manera imprevisible los mensajes transmitidos. En tal sentido, el concepto de ruido incluye las perturbaciones internas presentes a lo largo de los diversos componentes del sistema, como es el caso de las perturbaciones del transmisor, como por ejemplo voz ronca, vocalización defectuosa, no se entiende lo que escribió, en el caso de los mensajes, o por parte del receptor, tiene dificultad para leer, no escucha bien. En definitiva, la palabra interferencia sirve para detonar una perturbación externa al sistema que influye negativamente en su funcionamiento. En un sistema de comunicación, toda fuente de errores o distorsiones está incluida en el concepto de ruido. Muy bien, continuamos. Ahora veamos lo que tiene que ver con las barreras de la comunicación. ¿Qué tipo de barreras tenemos? Primero, la complejidad de canales. Segundo, la credibilidad de las fuentes. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la complejidad de los canales, entre más complejo sea el canal por el cual se está transmitiendo el mensaje, existe mayor posibilidad que no se interprete de la forma adecuada. Sí, hay veces que, por ejemplo, ya sea no se escribe bien o se escribe en código, o el canal por el cual se está enviando no es el adecuado, o tiene que pasar por muchos filtros, quizás la información a la final no llegue como se envió al principio. La credibilidad de la fuente, pues entre más creíble sea la fuente, más seguridad se tendrá de que el mensaje que nos llegó es el que inicialmente se envió. Por eso es que tiene que tener mucho cuidado cuando uno recibe información o busca información. Es importante mirar la fuente de dónde viene. Tenemos el rechazo de la información. Hay veces que se rechaza la información porque no se entendió, porque de pronto se malinterpretó y ofendió, o porque de pronto no cumplía las aspiraciones que tenía el receptor acerca del mensaje que se estaba enviando. Tenemos lo que es el clima organizacional. Dependiendo del clima organizacional, la comunicación será efectiva o no. Cuando es un clima organizacional agradable, donde se promueve la comunicación con sus compañeros, donde la comunicación fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con libertad, pues la barrera será mínima. O lo contrario, pues será una fuerte barrera de comunicación, dependiendo de la situación. Tenemos la motivación y los intereses. Esa es otra barrera de la comunicación. ¿Qué motivación tiene la persona o qué tipo de interés tiene la persona, tanto que envía el mensaje como el que lo recibe? Dependiendo de eso, así se recibirá la información o el mensaje que se está enviando, dependiendo el tipo de entonación que le coloque, si es un mensaje de voz, si es un mensaje escrito, si coloca los signos de puntuación correctamente, cuál es el interés, qué es lo que le motivó a escribir o a enviar este tipo de mensajes. Esa es una barrera que hay que tener en cuenta. Tenemos lo que es el rechazo de información. Cuando estamos predispuestos a rechazar la información, el mensaje cómo se envió, porque de pronto de un principio pensamos, estamos predispuestos a que no creemos en la fidelidad de la fuente, entonces rechazamos la información sin verificar la veracidad de la fuente y sin haber leído bien la información.
la habilidad de comunicación. Ya hemos leído, pues, en el caso de los ruidos, hemos hablado anteriormente, en el caso de ruido como componente de la comunicación, cuando hay ruido, dependiendo de la habilidad de comunicación de las personas o de enviarle la información o de recibir la información, de la misma forma se interpretará el mensaje o se captará o no la idea. Y significados personalizados, es decir, hay veces que interpretamos ciertas palabras de ciertas formas que, porque estamos acostumbrados a interpretarlos así o porque no se envió bien el mensaje, mal interpretamos la información, entonces damos significados personalizados y no se entiende en verdad el mensaje o el propósito para el cual se envió el mensaje. Estas serían las barreras de la comunicación. Ahora seguimos con el siguiente proceso, que es la motivación. En cuanto a la motivación, el señor Maslow, uno de los grandes exponentes del tema, nos dice que las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos del comportamiento humano residen en el propio individuo. Su motivación para actuar y comportarse provienen de fuerzas que existen dentro de él. Quiere decir que con respecto a la motivación es una presión externa que genera un cambio interno que está dentro del propio individuo, como lo dice aquí el señor Maslow. Su motivación para actuar y comportarse provienen de fuerzas que existen dentro de él. Cuando existe una presión externa, hay una fuerza interna que genera un cambio, algo sucede dentro del individuo que por lo tanto se mueve a hacer lo que se le pidió, mueve a alcanzar los objetivos de la empresa. Es decir, hay un resultado, hay un cambio por esa presión externa en el individuo. Ahora, cuando hablamos de motivación, hablamos claramente de la jerarquía de las necesidades humanas. Todos hemos escuchado esto. Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de acuerdo con su importancia respecto a la conducta humana. Es decir, vamos de abajo hacia arriba y a medida que vamos ascendiendo, las necesidades se vuelven más exclusivas, se vuelven más poderosas, dependiendo para cada tipo de persona. En la base de las pirámides están las necesidades más bajas y recurrentes, o sea, lo básico, lo que llamamos comúnmente como las necesidades primarias. Mientras que en la cúspide están las más sofisticadas e intelectuales, que serían las necesidades secundarias, como dijimos hace un momento. Así que veamos. En primer lugar tenemos las necesidades fisiológicas. Tenemos las de seguridad. Tenemos las necesidades sociales. Tenemos las necesidades de estima. Y por último, las necesidades de autorrealización. Estas son las 5 necesidades que nos dicen Maslow. Las fisiológicas son las básicas, la de reproducirse, la de poder satisfacer cualquier necesidad básica. Las necesidades de seguridad, ¿cuáles son? La necesidad de un techo, la necesidad de un trabajo, la necesidad de poder tener un lugar donde vivir con tranquilidad, de tener una ropa, una vestimenta. En la necesidad social tiene que ver siempre con esa necesidad que tiene el ser humano de ser aceptado socialmente, tener un grupo de amigos en el trabajo, por su casa, de ser socialmente aceptable. Las necesidades de estima es cuando es la percepción que se tiene acerca de sí mismo, ¿sí? Cuando la persona cree que es aceptado no solamente por los demás, sino por él mismo también, que a la final es lo más difícil. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización. Son esas necesidades que usualmente las personas, cuando ya han alcanzado las 4 primeras, siempre buscan de pronto un estudio superior, de pronto un mejor estilo de vida, de pronto algún tipo de gusto o lujo que quieran darse las personas desde el punto de vista más aquello que la persona, después de haber alcanzado todo lo necesario para vivir, lo considera como algo que él necesita para complementar su ser. Es lo que tiene que ver con los procesos de dirección, liderazgo, comunicación y motivación. Si te gustó el video, por favor da clic en me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita. Si tienes algún comentario, por favor, con mucho gusto colócalo, que estaremos atendiéndolo. Estaré comentando, comparte el video, sigue con nosotros. Cualquier comentario con mucho gusto es recibido y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.